de Altamira a Sagunto. La prehistoria es considerada como el más largo periodo de la historia de la humanidad. Abarca desde los orígenes del hombre hasta la aparición de los primeros documentos escritos, y en una síntesis inicial hay que anunciar que es el momento en el que la especie humana, una vez definida su naturaleza, consiguió dar los más avanzados y seguros pasos hasta el presente. Desde una economía predatoria de caza y recolección, evolucionó a la productora, mediante el cultivo y la domesticación de animales. El estudio de la prehistoria ha obligado a considerarla dividida en dos grandes periodos, uno muy antiguo, el Paleolítico, y otro más moderno, el Neolítico. Entre uno y otro se establece un periodo de transición llamado Mesolítico. El Paleolítico. Casi todo el desarrollo de la humanidad ha tenido lugar durante el Cuaternario, el último periodo geológico en el que todavía estamos y que comenzó hace 1.640.000 años. En tan largo periodo se distinguen dos grandes etapas, el Pleistoceno, que debió terminar hace unos 10.000 años, caracterizado por la alternancia de los grandes ciclos de clima polar con otros de clima templado parecido al actual, que afectaron a la mayoría de los países de Europa, y el Holoceno, que desde entonces perdura hasta la actualidad y resulta climáticamente uniforme. Como es natural, las variaciones climáticas conllevaron sucesivas modificaciones en la fauna y en la flora propias de cada zona, y el hombre no escapó a tales cambios. Pero la primera cuestión que hay que plantearse es saber qué se entiende por hombre y cuáles han sido los primeros signos fósiles de lo humano. Fósiles humanos. Los fósiles más antiguos se han encontrado en África Oriental, en Tanzania, en el barranco de Olduvai, donde ya habían surgido restos de australopitecos. En 1964 se hallaron los primeros restos del Homo habilis datados en 1.800.000 años. Los restos, aparentemente humanos, más antiguos encontrados en España se han hallado en Orce y sus proximidades, Granada, y en Murcia, en la Cueva Victoria, correspondientes ambas a un periodo de tiempo comprendido entre 1.650.000 y 1.400.000 años. Un tipo de fósiles más evolucionados son los pertenecientes al Homo erectus, surgidos en África Central hace 1.000.000 de años, desde donde se extendió hacia el norte del continente penetrando en Europa, posiblemente a través de España. El conjunto más numeroso de fósiles es el encontrado en Atapuerca, Burgos, donde se han hallado numerosísimos restos de huesos humanos datados entre 700.000 y 350.000 años. En la actualidad, Atapuerca es la principal fuente para el conocimiento del Homo erectus en todo el mundo. El Homo sapiens neanderthalensis es el siguiente escalón evolutivo. Representan una nueva tipología humana muy similar a la nuestra, que debió existir hace unos 300.000 años, llegando hasta unos 40.000 años. En España, los yacimientos mejor dotados se encuentran en la Cueva Morín de Cantabria, Cova Negra en Valencia y el más primitivo de Gibraltar, ninguno de ellos anterior a 100.000 años. Finalmente, los fósiles humanos más modernos conocidos son los correspondientes al Homo sapiens sapiens, el popular hombre de Cromañón, cuya antigüedad se remonta a unos 40.000 años. En España, la nómina de yacimientos en los que aparecen restos de los que fueron como nosotros está muy abultada, situándose principalmente en la zona norte de la península, en las cuevas de Altamira, El Castillo, La Pasiega, aunque también hay muestras muy significativas en el centro y en el sur. Etapas y culturas del Paleolítico. El concepto de paleolítico tiene un valor relacionado con la cronología y los modos de vida. Etimológicamente significa piedra antigua y para los historiadores designa la edad de la piedra tallada, periodo que a su vez se subdivide en tres etapas: Paleolítico inferior, medio y superior. Durante el Paleolítico inferior, más de 1.000.000 de años, el hombre practicó unas industrias muy elementales para la elaboración de útiles a partir del tallado muy rudimentario de piedras, con los que obtenía instrumentos aptos para cortar, raspar o agujerear. Las más primitivas formas corresponden a la cultura de los guijarros o People Culture. La sigue en antigüedad la cultura achelense de instrumentos bifaces. Esta cultura está bien representada en la península a través de los yacimientos de Ambrona y Torralba en Soria y las terrazas del Manzanares en Madrid, lugares donde el Homo habilis cazó y descuartizó a grandes elefantes. La cultura que mejor define el Paleolítico medio es la cultura musturiense,
claramente identificada con la presencia del hombre de Neandertal, caracterizada por la creación de piezas líticas a base de grandes lascas anchas y planas o triangulares y por la práctica de inhumación de los cadáveres, como vemos en el yacimiento de la cueva de Morín en Cantabria. El Paleolítico Superior es la más moderna de las etapas paleolíticas. Comprende una serie de culturas desarrolladas en Europa occidental hace 35.000 años. Su ejecutor fue el Homo sapiens sapiens, especialmente el perteneciente al grupo de Cro-Magnon. Aunque el tipo humano era el mismo, en su utillaje y cultura podemos distinguir varias fases secuenciales. Las etapas aurignaciense, gravetiense, solutrense, magdaleniense y aciliense se distinguen, además de por su antigüedad, por la creciente perfección técnica utilizada para el tallado de la piedra, destacando por su belleza las delgadas puntas de hoja de laurel o de sauce de solutrense. La más moderna de las etapas es el magdaleniense, momento en el que se introducen nuevos materiales como el hueso y astas de cuernos, que aunque no desplazan el uso del sílex, permiten la creación de nuevos instrumentos como arpones, punzones y agujas, así como adornos, pequeños relieves y esculturas. Modos de vida del hombre de las cavernas. El hombre prehistórico vivió en cuevas, especialmente durante las épocas glaciares del Paleolítico Superior. Pese a ello, practicó un cierto nomadismo, obligado a seguir el curso de las migraciones animales que cazaba. Estos eran propios de la fauna glaciar o esteparia, aunque la variedad dependía de la etapa climatológica. Así encontramos renos, bisontes, elefantes, leones, caballos, ciervos y cabras, cuyas formas dejaron perfectamente representados en las cuevas que habitaron. Tales manifestaciones pictóricas son la expresión de una serie de valores sociales que definieron sus modos vitales, que se pueden sintetizar en los siguientes: práctica de una economía depredadora basada en la caza, uso de asentamientos naturales en los que vivían establemente siguiendo el ciclo cinegético. Estas comunidades de bandas de cazadores disponían de una rudimentaria organización del trabajo y social. Por último, es evidente que practicaban rituales mágicos relacionados con el arte rupestre para atraer la caza y propiciar la reproducción de los animales, y en último término, asegurar la pervivencia del grupo humano. Primeras manifestaciones artísticas. A lo largo de todo el Paleolítico Superior, este hombre cazador, seminómada y habitante de cavernas, conoció y desarrolló el arte de la pintura y el grabado sobre roca hasta una perfección insospechada, que en un principio hizo dudar de su autenticidad. El interés y conocimiento de esta actividad artística del hombre cuaternario comenzó a despertarse con la polémica desatada ante el descubrimiento, en 1879, de la cueva de Altamira por la iniciativa investigadora de don Marcelino Sanz de Sautuola. Cuando en Francia se hallaron otras cuevas similares, se dio credibilidad a Altamira y se inicia el estudio del arte paleolítico. En principio, la mayor parte del arte rupestre paleolítico se asocia cronológicamente con la cultura solutrense y sobre todo con la magdaleniense, abarcando un extenso periodo que va desde hace 22.000 hasta hace 10.000 años. El norte de España y sur de Francia, en la región cántabro-aquitana, constituye el principal foco del arte rupestre mundial. Las cuevas de Altamira y El Castillo, en Cantabria, junto con las pinturas de la cueva de Tito Bustillo, en Asturias, constituyen las más universales muestras del arte rupestre español. En ellas se representan con un realismo sorprendente los animales que cazaba, junto a otros signos de difícil interpretación, posiblemente relacionados con partes corporales del hombre. La figura humana es escasa, y cuando aparece lo hace bajo el aspecto de antropomorfos, en los que sorprende comprobar la ausencia del naturalismo que tan minuciosamente fue aplicado para la realización de los animales que vemos sobre las mismas paredes. Aunque el área cantábrica es la más privilegiada, hoy están atestiguados yacimientos en numerosos lugares de la zona mediterránea y del interior peninsular, donde no cesan de descubrirse conjuntos paleolíticos, destacando entre ellos los encontrados en las provincias de Salamanca, Segaverde, Segovia, Domingo García, y las más antiguas en su investigación en Guadalajara, Los Casares y La Hoz. En relación a la actividad escultórica, en la península no se han hallado restos importantes, salvo las abundantes plaquetas de caliza con grabados de animales procedentes de la cueva del Parpalló de Valencia. Uno de los más agudos problemas que plantea el arte rupestre es descifrar su sentido último. Desde luego parece que no fue realizado con fines ornamentales. Tampoco está claro el sentido totémico de propiciar la caza. Todo parece indicar que el arte rupestre es un lenguaje formado por símbolos cifrados, válidos para el conjunto de figuras de una misma cueva, pero no para otras.
por lo que cada cueva sería un santuario con un programa iconográfico específico. En el caso de Altamira, el sentido iconológico final parece cifrarse en la representación de ritos propiciatorios de la fecundidad y supervivencia del grupo humano. Otro tanto puede decirse del sentido hierogámico de los paneles de antropomorfos de la Cueva de los Casares de Guadalajara. El Mesolítico. El fin del Paleolítico y la transición al periodo geológico actual, u Holoceno, está representado por el Mesolítico, etapa que se extiende desde el 10.000 a.C. hasta el 7.000 a.C. Durante este periodo prehistórico se inicia el cambio climático hacia las formas actuales. En general presenta culturas muy pobres, el aciliense y asturiense, esta segunda específica de la península ibérica, cuyos focos más intensos se encuentran en las costas cantábricas y en zonas aisladas de la ribera del Ebro. El Neolítico. El Neolítico es el último periodo de la prehistoria, cuyo nombre, Edad de la Piedra Nueva, se deriva del hecho de haber aportado útiles de piedra pulimentada, contraponiéndose así al concepto de paleolítico y piedra tallada. Durante este periodo, el hombre se hace agricultor y pastor, y se establecen habitaciones fijas formando pueblos y ciudades, a la vez que aprende nuevas tecnologías como la cerámica, la cestería, el tejido de fibras y la transformación de los alimentos. La Revolución Neolítica. El Neolítico tuvo su origen durante el 9º milenio a.C., en las tierras del Próximo Oriente. Allí se establecieron las bases para la nueva economía de producción, fundadas en la práctica de la agricultura y la ganadería, pues se sabe que en aquellas regiones y durante esta época existían de forma natural los tipos silvestres originarios: trigo, cebada, cabras, corderos, bueyes, cerdos. Desde estas zonas originarias, el Neolítico se fue difundiendo en varias direcciones. Una de ellas, quizás la primera, se dirigió hacia el oeste a través del Mediterráneo y colonizó durante el V milenio a.C. el sur de Europa y el norte de África. Por lo que se refiere a la península, la neolitización fue un proceso lento, iniciado a mediados del V milenio a.C., por el contacto de poblaciones autóctonas con los portadores de la agricultura, llegados a través de las zonas costeras de la ribera norte del Mediterráneo. Restos de cerámica cardial se conocen desde Cataluña hasta la desembocadura del Tajo, destacando algunos yacimientos levantinos como son el de la Cova del Or de Benibarre en Alicante, en la que queda atestiguado el uso de la agricultura y la presencia de restos de animales domésticos. En Cataluña son datables de este periodo los sepulcros de fosa para inhumaciones individuales. En Andalucía, el yacimiento más característico es la Cueva de la Carihuela, en Granada, donde la cerámica cardial conecta con los inicios de la metalurgia. Pero el asentamiento más notable se sitúa en la llamada cultura de Almería, en el poblado de El Garcel, que enlaza con el Calcolítico o Edad del Cobre. Desde estos núcleos, el Neolítico hispano se extendió hacia la meseta interior, a los valles de Aragón y País Vasco, zonas más ganaderas que agrícolas. El arte rupestre levantino. El arte rupestre levantino representa, tras el arte paleolítico, el segundo gran episodio artístico de España. Localizado en todas las provincias levantinas, penetra en el interior a través del Valle del Ebro, ofreciendo notables muestras en las 3 provincias aragonesas, así como en las serranías de Albacete y Jaén. Se trata de un arte figurativo exclusivamente pictórico que representa escenas de personas y animales realizadas sobre las paredes de abrigos abiertos. Los colores son planos, generalmente monocromas, predominan los tonos rojizos y ocres. Las composiciones tienen un evidente sentido narrativo y en ellas destaca el naturalismo de los animales frente al esquematismo convencional usado para la figura humana. Las escenas más frecuentes son protagonizadas por grupos de cazadores armados con arcos que abaten a los animales, generalmente manadas de ciervos. Los grupos del Barranco de la Valtorta en Castellón, la Sierra de Albarracín en Teruel y el Cañón del Río Vero en Huesca son las mejores muestras de lo anterior. Las mujeres aparecen en escenas rituales y de recolección, como vemos en la danza fálica del abrigo de Cogul, en Lérida, o la mujer recogiendo miel en la cueva de la Araña de Valencia. El megalitismo. La aparición de necrópolis es una creación neolítica.
Los megalitos son monumentos construidos con grandes piedras. Entre ellos hay que distinguir los menhires, formados por monolitos apenas desbastados e hincados en tierra, de los dólmenes o mesas de piedra, verdaderas construcciones funerarias recubiertos de tierra y piedras formando un túmulo. Normalmente tienen una cámara sepulcral a la que a menudo se le añade un corredor formado por lajas verticales cubiertas con otras horizontales. Respecto de su origen y cronología, cada vez parece más evidente que su cuna fue Occidente durante el quinto milenio antes de Cristo, por tanto, anteriores a las culturas metalúrgicas. En la península, el foco megalítico más importante, además de las muestras de Cataluña y Portugal, es el situado en el sureste, en el poblado y necrópolis de los Millares, en la provincia de Almería, que representa la continuidad de la cultura almeriense hasta los inicios de la metalurgia, momento en el que alcanza su apogeo. El Neolítico, los primeros metales. La evolución del Neolítico desembocó, ya en el cuarto milenio antes de Cristo, en el Eneolítico, con la aparición del fenómeno urbano en el Oriente Próximo. En estas regiones se descubrió la metalurgia del cobre, oro y plata, coincidiendo con el nacimiento de la escritura. En Europa central y occidental, este tránsito a la historia no se efectuó hasta la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, por la aculturación de estos pueblos con los griegos y romanos. Durante la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, se difunde el conocimiento y uso del cobre, momento en el que se inicia el desarrollo de las civilizaciones clásicas griega y romana. En España, sobre los pueblos neolíticos, debieron asentarse pequeños grupos de emigrantes del Mediterráneo oriental, buscadores del cobre en las zonas mineras del Levante peninsular, en Almería y Cartagena, extendiéndose hacia los focos mineros de Huelva y sur de Portugal. Entre los poblados neolíticos destaca el de los Millares, de principios del tercer milenio antes de Cristo, en el que junto a elementos característicos del neolítico han aparecido objetos de cobre. Dicho poblado está fuertemente amurallado y dispone de una necrópolis dotada de grandes tumbas megalíticas de variada tipología que se propagaron por la zona de influencia, especialmente en Antequera, que cuenta con los dólmenes de la Menga y Viera, construidos con grandes bloques, y la Cueva del Romeral, que es un sepulcro de corredor con cubierta mediante falsa cúpula. La mayoría de los autores fechan estas construcciones entre 2400 y 1600 años antes de Cristo, por tanto, son contemporáneas de las grandes pirámides egipcias. La Edad del Bronce. Durante el segundo milenio antes de Cristo, nuevas oleadas de buscadores de metales llegaron a Europa central y occidental para la obtención de cobre, oro, plata y estaño, metal este último que mezclado con el cobre permite hacer una aleación resistente y flexible que supera las cualidades de los originarios. Nos referimos al bronce, el metal más utilizado en las culturas del Oriente Próximo. La explotación y el comercio a larga distancia de estos metales dio lugar a la aparición de importantes centros culturales en Europa central y en la península, destacando las culturas del Argar, en Almería, y la talayótica de las Islas Baleares. La cultura del vaso campaniforme. Uno de los fenómenos más sugestivos de la Edad del Bronce español es el conocido como cultura del vaso campaniforme. Su presencia casi simultánea en el sureste peninsular y en áreas centroeuropeas ha dado lugar a las más diversas teorías sobre su origen y proceso expansivo. Para muchos es indiscutible su origen peninsular, localizado en una amplia zona que se extiende entre Carmona y Cienpozuelos, difundiéndose hacia Europa entre el año 2000 y el 1500 a.C. Las culturas del Argar y Baleárica. Las dos culturas más características de la Edad del Bronce español se han desarrollado en el ámbito mediterráneo, una en la provincia de Almería, en el Argar, que ha dado nombre a la cultura del bronce en la zona. La otra, de carácter megalítico, se desarrolló en las Baleares, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca. La de El Argar, desarrollada en las estribaciones de Sierra Cabrera desde 1700 al 1100 a.C., posiblemente sea la primera cultura urbana de Occidente. En los aspectos arqueológicos, ha dado abundantes piezas en bronce cuidadosamente elaboradas, encontradas en los ajuares de enterramientos individuales. La arquitectura megalítica balear es la segunda de las culturas representativas del bronce español. Su carácter de insularidad ha conferido a estas construcciones ciclópeas unas cualidades autóctonas de fuerte personalidad que se mantuvieron sin apenas variaciones hasta la época romana. Su aparición en un momento impreciso de la primera edad del bronce aportó nuevas técnicas constructivas consistentes en el empleo de enormes bloques de piedra dispuestos directamente unos sobre otros.
La taula, mesa en menorquín, está formada por dos losas en forma de T mayúscula, una vertical hincada en el suelo y la otra dispuesta horizontalmente sobre la primera. Las navetas o construcciones en forma de nave invertida son monumentos funerarios para enterramientos colectivos, lo mismo que el talayot, que a la vez desempeña la función de torre de vigilancia. Edad del hierro, celtas e iberos. La metalurgia del hierro, descubierta en el Oriente Medio durante el tercer milenio antes de Cristo, no se divulgó hasta bien entrado el segundo milenio. Una vez implantado el uso del hierro en Europa Central, a partir de finales del segundo milenio se van extendiendo hacia el sur, penetrando en las penínsulas balcánica e itálica y a comienzos del primer milenio en la Ibérica y en Francia. A partir del año 1000 a.C., atravesaron los Pirineos pueblos celtas que hablaban una lengua de tipo indoeuropeo y en sucesivas oleadas ocuparon Cataluña, el Valle del Ebro y la meseta por los cursos del Duero y el Jalón, llegando hasta Galicia y tierras del interior. Estos pueblos vivían agrupados en núcleos rurales dedicados preferentemente a la ganadería. Fueron los introductores de la metalurgia del hierro y generalizaron el sistema de enterramientos por incineración. Por otra parte, los iberos, habitantes de las zonas costeras del sur y de Levante, fueron los continuadores de la cultura del bronce, constituyendo la base poblacional de los grupos ibéricos receptores directos del influjo cultural transmitido por los pueblos colonizadores de origen mediterráneo que arribaron a estas tierras durante los siglos VIII y VII a.C. Estas zonas costeras del Mediterráneo recibieron la visita de fenicios y griegos, para finalmente ser atraídos por la órbita dominadora de Roma tras el sometimiento militar a los cartagineses durante el siglo III a.C. Los fenicios. El pueblo fenicio jugó un papel fundamental como intermediario entre las culturas de Oriente y la península. Su intensa vocación mercantil les hizo llegar hasta los confines del Mediterráneo en busca de metales y otras materias primas que intercambiaban con exóticos objetos manufacturados que eran muy apreciados por los pueblos indígenas. Con el objeto de monopolizar los puntos estratégicos de la ruta de los metales, principalmente estaño y cobre, establecieron colonias a uno y otro lado de las costas del Mediterráneo occidental. La más importante de sus fundaciones en la península fue la de Gadir, nacida, según la tradición escrita, hacia el año 1100 a.C., aunque su existencia real solo pueda ser datada a partir del siglo VIII a.C. Desde ella controlaron la riqueza minera de Andalucía y el comercio en sus costas, creando una red de factorías entre las que destacaron Malaca, Sexi y Abdera. Durante el siglo VII a.C., la hegemonía mercantil de los fenicios en España quedó sometida al protagonismo de los cartagineses, habitantes de origen fenicio de la colonia africana de Cartago. Los griegos. Los colonizadores griegos de las costas levantinas perseguían los mismos fines comerciales que sus competidores, los fenicios. Siguiendo la ruta de las islas del Mediterráneo occidental, los griegos llegan a la península a fines del siglo VII a.C., estableciéndose en un primer momento en Hemeroscopion, Acraleuque e incluso junto a Gadir, en Portus Menusius, donde fraguaron intensas relaciones con los tartesos. El enfrentamiento contra los cartagineses, herederos de los fenicios, limitó su expansión colonizadora al nordeste de la península, donde fundan en el año 580 a.C. la más característica de las colonias griegas, Emporion, en el Golfo de Rosas frente a la desembocadura de los ríos Ter y Fluvia. Ampurias ha sido el más rico yacimiento griego de la península, que ha permitido tener un profundo y extenso conocimiento de los influjos de la cultura helena en España. Los tartesos. Los tartesos son la gran incógnita de un pueblo hispano. Algunos historiadores griegos y romanos, Estrabón, Plinio, Avieno y otros, dejaron nutridas referencias, también confirmadas por la Biblia, de uno de los pueblos indígenas hispanos, los tartesos. Las fuentes conocidas hablan de un importante reino regido desde la ciudad de Tarsis por legendarios reyes que explotaban la riqueza minera y agropecuaria del Valle del Guadalquivir, estableciendo fructíferas relaciones comerciales con los fenicios y griegos. A fines del siglo VI a.C., Tartesos debió sucumbir a la ofensiva militar de los cartagineses, sin dejar más que pequeñas huellas que la arqueología intenta esclarecer. Los iberos y celtíberos. Si el descubrimiento de la ciudad de Tartesos es un objetivo pendiente para los arqueólogos, el conocimiento de la cultura ibérica es cada vez más detallado gracias a los hallazgos arqueológicos.
La enorme diversidad de tribus iberas, extendidas por todo el Levante, Andalucía, Valle del Ebro y parte del Pirineo, formaban sociedades de hombres libres regidos por monarquías, con una economía que tenía como base fundamental la agricultura de cereales con el complemento de la ganadería y la minería, según la riqueza de la zona. Los restos de sus manifestaciones artísticas, sobre todo las relacionadas con la escultura, son los vestigios más elocuentes de su cultura. Algunas de sus obras son de valor excepcional, como las damas de Elche y Baza, la bicha de Balazote, las damas oferentes y la miríada de pequeños esbotos extraídos de sus santuarios. Son el mejor testimonio de un arte lleno de ricas y bellas influencias griegas arcaicas y fenicias traídas a España por el comercio. En el resto de la península, especialmente en las tierras del interior, existió una enorme gama de pueblos, genéricamente llamados celtíberos, que dan muestra de la gran dispersión y diversidad política que había entre los grupos tribales. Lusitanos, carpetanos, baceos, arébacos y celtíberos fueron la base poblacional prerromana de la meseta, lo mismo que los astures, cántabros y vascones formaban el componente indígena en la cornisa cantábrica.